Shalom Alejem, para Punto Bresef. Hoy vamos a estudiar un poquito de Isaías 53. Vamos a comenzar el verso 8 y vamos a llegar hasta el final de Isaías 53. Ahora, vamos a usar un principio hermenéutico que yo siempre uso. Primero vemos el texto hebreo y vemos el conjunto de textos alrededor que le dan el contexto al texto en cuestión. Ahora, cuando estoy leyendo el texto, no estoy viendo el Talmud, no estoy viendo los Midrashim, no estoy viendo Kabbalah. Estoy leyendo los textos. Es muy importante. No estoy buscando romance y no estoy buscando posibilidades. Y lo voy a explicar qué quiero decir con eso. Hay mucha mentira y muchos mitos alrededor de este pasaje y quiero clarificar esto. Antes de continuar, no se olviden de hacerle me gusta el video, cuéntenos su termina, cuéntenos dónde están viendo, cómo le estamos ayudando. Suscríbanse al canal, al botón suscribirse, una campanita, dale clic para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan acá, me gusta acá, comparte tu grupo de Facebook, WhatsApp, ayuda y avanza en la redención final, así que clic, clic, clic. Ok, entonces vamos a estudiar Isaías 53. Pero Isaías 53 no está solito, tiene un contexto y un valor histórico. Ahora, hay una mentira bien grande que la gente anda propagando, que dice que Isaías 53 es el pasaje prohibido, que no se lee en las sinagogas, en las lecturas semanales. Ahora, es verdad que no se lee Isaías 53 en las semanas, es verdad. Pero ¿por qué? Es un motivo muy importante. En el tiempo de los griegos, antes de Jesús, los griegos nos prohibieron leer los pasajes de la Torá y nos forzamos a encontrar pasajes de los profetas que correspondían a la lectura semanal. Así que muchos pasajes del Tanaj, de la escritura hebrea, no se encuentran en la lectura semanal. Eso es muy importante saberlo. Ahora, el comienzo de Isaías 53 sí se encuentra en los profetas. Isaías 52 es donde comienza el comienzo del anuncio de Isaías 53. Muy importante. Ahora, la metodología que estoy usando es simple. Estoy viendo el texto hebreo, como dije al comienzo, estoy viendo los pasajes alrededor y estudio los comentaristas al respecto. Rashi, Radak, Ramban y muchos otros así. ¿Está bien? Ahora, no toco generalmente Talmud cuando se trata del estudio del Tanaj. ¿Por qué? Muy importante. El Talmud, que es una fuente de información importante, ley oral, que explica cómo hacer mitzvot, etcétera, etcétera, tiene muchas historias de Midrashim, que le llaman historias agaditas, historias de Midrash. El problema de eso es que son especulaciones de cómo podría pasar esto o cómo podría pasar el otro. Puede que pase, no tiene que pasar, así que no lo estudio, porque quiero enfocarme principalmente en el texto puro. Eso es importante. Segundo, y una persona me acusó hoy de eso, que estudio Kabbalah cuando estoy leyendo el Tanaj. No. Yo, su sirviente, Yohanan, no comienzo a estudiar Kabbalah. Estoy lejísimo de estudiar Kabbalah. Tengo que aprender bien la base. Y pienso yo, y tengo 20 años de estar estudiando Torah, que estoy lejísimo de eso. Así que no Kabbalah para este sirviente. Hay una ley de estudiar Kabbalah que uno tiene que tener 40 años de estar estudiando el texto hebreo. Así que no estoy en ese nivel. Y si tú ni siquiera sabes hebreo, apártate Kabbalah, que no es para ti. Estás confundiéndote. Hay varias gente que me dice, te voy a explicar Kabbalah, la Kabbalah del pasaje XY. Esas personas obviamente no saben aprender, en mi opinión. Están lejísimos de la verdad. Y una Midrash no es un reflejo de la verdad, es una opinión. Eso es muy importante tenerlo. Pero vamos a enfocarnos, como dije, en Isaías 53. Ahora, cuando uno estudia Isaías, y yo lo estudio con mi rabino Karl Knox, uno se da cuenta que Isaías, el libro de Isaías, viene al presente en ese tiempo y en el futuro venidero que es ahora. Así que pasa brincando en el presente cuando este libro se escribió y las situaciones alrededor,
y el futuro que es ahora, en estos tiempos. Básicamente, cierto, Israel metió la pata, tiene problemas en ese tiempo, pero no es abandonado, no es abandonado, sino que el Eterno le está dando promesas: no te abandonaré, nunca te abandonaré, nunca te abandonaré, son mi amado. Vamos a leer el comienzo del bloque de información de Isaías 53, que no comienza en Isaías 53, comienza más o menos en Isaías 40. Muy importante. Quiero enfocar un poquito en Isaías 43 para comenzar, para entender y darle contexto al texto que vamos a llegar a leer. Isaías 43, verso 1. Ahora sí dice Hashem, creador tuyo, oh Jacobo, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse de nombre. Mío eres tú. Así que el Eterno le dice: tú eres mío. Verso 3 de 43. Porque yo, el Eterno, Dios tuyo, el Santo Israel, soy tu Salvador. Simple. Verso 10. Vosotros, ustedes, Israel, ustedes son mi testigo, dice el Eterno, y mi siervo que yo escogí. Así que acuérdense, el siervo del Eterno es Israel. Póngase, quiero que se acuerden eso y lo tengan aquí en mente para que no saquemos de contexto el punto. Y tú eres mi siervo que yo escogí, para que me conozcas y me creas y entenderás que yo mismo soy. Antes de mí no se ha formado Dios, ni después de mí. Yo, el Eterno, eso es verso 11. Yo, el Eterno, y fuera de mí no hay quien te salve. Así que el único Salvador no es un semidios, es el Eterno. Y el sirviente es Israel. Quiero que lo que mantengamos aquí en mente. Cuando la gente dice que no hay nombre bajo la tierra que una persona sea salva, eso viene después. Eso puede ser añadido, que no es congruente con lo que está diciendo el Eterno en Isaías 43. ¿Me entienden el punto? Comenzando otra vez en verso 10. Ustedes son mis testigos, dice el Eterno, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y me entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue Dios formado, ni será más después. Así que no hay triunidad, trinidad, no hay un semidios, un diosito, un diosot, un dios. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Hashem es uno, no hay otro Dios, no hay un Dios grande y un Dios chiquito, o un Dios paralelo a este, con una trinidad. Dios es uno, y aquí te lo dice, fácil. Ok. Ok, ahora vamos a ir a Isaías 53, al verso que estábamos hablando, para darle el contexto a lo que estábamos hablando. Como dije, muy importante. Como dije, Isaías 53 no comienza en 53, comienza en 52. Y dice: he aquí mi siervo será prosperado. ¿Quién es el siervo? Acuérdense, Isaías 43 dice: ¿quién es el siervo? ¿Quién es el siervo? Escríbeme aquí abajo, ¿quién es el siervo? Israel, mi siervo, lo dijo Isaías 43. Yo no lo dije, el Eterno lo dijo. He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy alto. Ok. Obviamente, el pueblo de Israel ha pasado muchas dificultades. No sé si dije esto ya en este video, pero lo voy a repetir. Sí, ya lo dije al comienzo. Isaías 53 es una trenza. Lo que está pasando en dificultad y lo que viene en el futuro. Esa es la trenza siempre, ¿ok? Para que nos acordemos. Así que dice: ¿cómo se asombrarán de ti mucho? De tal manera que fue desfigurado de los hombres. Su parecer y su hermosura más que los hijos de los hombres. Así se asombrarán
a muchas naciones los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca fue contado y entenderán lo que nunca fue oído. Si recordamos, gracias al cristianismo y el islam también, obviamente, porque el cristianismo no está solito, le hemos pasado el pellizquito al pueblo de Israel. Ustedes lo saben, le hemos pasado el pellizquito, cosas difíciles. Si han visto fotos del holocausto, nos cortaban los peos, la barba la arrancaban. Lo mismo pasó en Babilonia. La pasamos muy feo. Nos robaban propiedad, nos hicieron la vida difícil. Así que el Eterno está diciendo a las naciones, o las naciones están diciendo, ¡wow! ¡Qué desastre esta gente! Y esta es la gente escogida. Le hemos pasado pellizquito, por seguro. Así que las naciones van a estar, ¿qué pasó? Este es el pueblo de Dios, esto no es nadie. Cuando un periodista estadounidense, Mark Twain, fue a Israel, él se sorprendió de la miseria, de la pobreza, de los poquitos que eran los judíos en la tierra de Israel. Había mucho menos árabes, la mayoría eran judíos, pero estaban en pobreza, dificultad. Así que la gente se queda, ¡wow! ¡Qué tristeza! Es el pueblo de Dios. Obviamente las cosas han cambiado. Dice Isaías 53, verso 1. ¿Quién hubiera creído nuestro reporte? ¿A quién se le ha revelado a la mano del Eterno? Obviamente a Israel. Y habla del comienzo, cuando salió, cuando comenzó y fue bonito, etcétera, etcétera. Así que comienza, vamos a comenzar tal vez. Comenzamos en verso 6. Y así como la ovejita nos fuimos de al lado. Y cada uno se tiró a su propio camino. Y el Eterno puso sobre nosotros la iniquidad, sobre el pueblo de Israel, el sirviente de Dios, los pecados de todos. Así que, por eso así, todos los pecados, la maldad de la Inquisición. Acuérdense de eso, la maldad de la cruzada, la maldad de todas las opresiones cristianas que hemos sufrido e islámicas, se nos puso encima, nos persiguieron de país a país, descontados. Obviamente el pueblo de Israel pecó, sin duda, pero las naciones, por decirlo así, se desquitaron, hicieron lo que quisieron. Y fue su culpa, no es que ellos estaban sirviendo al Eterno, fue su culpa. Okay. Y fue preso y fue bajo, y no abrió su boca, y fue llevado a los mataderos en frente de sus matones, y no abrió su boca. Si bien visto ustedes fotos del holocausto o han leído la historia de los opresores en los tiempos de la Inquisición, eso pasó, eso totalmente pasó. La gente caída. Me hubiera sido muy difícil pasar esos tiempos porque yo no soy de esas personas que me quedo callado y sentadito, pero muchos de mis hermanos lo hicieron. Sorprendente. Ahora dice, por la opresión y juzgamiento fue llevado. Y de su generación, ¿quién puede explicar? Porque él fue cortado de la tierra de los vivos. Eres Israel. Fuimos desterrados de la tierra de Israel por los pecados. Él fue, la transgresión de mi gente, él fue golpeado, a lo que le debía. Nosotros pecamos, hicimos bastantes errores, eso por seguro. Nada que ver con la muerte de Jesús, estoy hablando porque fueron los romanos, sino que nosotros hicimos nuestros propios errores. Falta de amor propio fue la culpa de la destrucción del segundo templo. Eso es bien conocido. Los celotes contra los saduceos hicieron un despelote horripilante. Verso 9. Y hizo su tumba con los malvados. Ustedes ven ahí las tumbas esas, no llaman populares. Estoy tratando de traducir lo que yo sé, que realmente hablo inglés. En las tumbas esas comunes. Que fue horripilante. Y con las tumbas de los ricos, aunque no hizo violencia y tampoco estaba la mentira en su boca. Obviamente vamos a explicar un poquito eso de la tumba de los ricos, pero no voy a entrar en eso ahorita porque es un poquito más complicado. Pero, verso 10. Y
fue el deseo del Eterno de apretarlo, de empujarlo para abajo, por decirlo así, y hacer su alma como ofrenda de restitución. Pero él va a ver sus hijos, va a ver su semilla, va a ver sus hijos. Israel va a ver sus hijos. Ustedes han visto después del holocausto cómo hemos prosperado. Si se refiriera a una persona, por ejemplo a Jesús, Jesús no tuvo hijos, no vemos los hijos. Y la palabra aquí, Sega, se refiere a los hijos, el simiente de este individuo. Y Jesús no tuvo hijos. Estamos hablando de los hijos de Israel, cómo hemos prosperado. Así que dice, cierto que el Eterno lo premió como restitución, ofrenda de restitución, para que vea su semilla, a su futuro, a sus hijos, que iba a prolongar sus días. No se murió. La gente habla, es que se murió. Aquí dice que no se murió. No solo va a ver a sus hijos, pero va a ver y prolongar sus días. Porque está hablando Israel. Muchos de nosotros murimos, eso es cierto. En el holocausto, en las persecuciones cristianas de la Inquisición, las cruzadas. Muchos de nosotros perecimos. Pero el Eterno nos va a prosperar y vamos a ver a nuestros futuros. Baruch Hashem, tengo hijos, los veo crecer como judíos. La mejor venganza para mí. Aparte de yo ser judío, ver a mis hijos judíos, alegre. Y que el Eterno va a prosperar el propósito y su mano. Y de la dificultad de su alma va a verlo completo. Inclusive mi sirviente. ¿Quién es el sirviente? Isaías 43, acuérdense. ¿Quién es? Israel. Porque por su conocimiento, no por su trabajo en la cruz, no estamos hablando de Jesús, por su conocimiento, estamos en verso 11, por su conocimiento, Él justificó a muchos. El conocimiento de Torah, agarrándose del manto de Hashem, no olvidándose del pacto que tenemos. Como regreso, verso 10. No, perdón, verso 11. Y la dificultad de su alma va a verlo completo. Inclusive mi sirviente, el sirviente, acuérdense que Israel. Y por su conocimiento, no por su trabajo en la cruz, va a justificar a muchos tzadikim, los rectos. Porque en esto está el pecado sobre él, sobre esto. Así que el Eterno va a ver la Shuvá, va a ver el camino de los judíos de regreso, del pueblo de Israel, el sirviente de Dios. Y va a ver que todo esto lo va a llegar a Shuvá. Y la dificultad y todo esto, con el conocimiento, con todo el arrepentimiento que estamos haciendo con conocimiento, no solo de los dientes a los labios, sino que conociendo y repitiendo. Así que, entonces Él va a dividir a su porción entre los grandes y va a dividir a las ganancias con los poderosos, porque Él puso su alma a la muerte, por decirlo así, y fue enumerado como transgresor, porque Él cargó los pecados de muchos e hizo intercesión por la transgresión. Acuérdense, todas las naciones hicieron esto contra Israel. E Israel, con la construcción del templo, va a decir, perdónalos, porque no saben lo que hacían. No está hablando de Jesús, porque vemos en verso 11, verso 10, dice, Él va a ver su semilla, sus futuros hijos, y va a prolongar sus días. No es que estaba muerto, no es que no tiene hijos. Ok, después que resucitó, no lo dice eso, sino que, cierto, que muchos de nosotros, mis antepasados, murieron, perecieron, pero no está hablando del final de ellos, sino que prosperamos, nos mantuvo, por decirlo así, de poquitos, pero hoy en día estamos prosperando en los caminos del Eterno. Más Torah está propagándose en todo el mundo. Los dientes de los opresores se le cayeron. No más
opresión cristiana, no más opresión islámica. Hoy podemos hablar la verdad que Hashem es el único que te salva. Isaías 43 dice, antes de mí no hay un Dios y después de mí no hay otro Dios. No hay Trinidad. Dios es uno. Él es el único Salvador. Te lo dice. Esa es la idea. Vamos a entrar un poquito más a Isaías 53 en otro video. 53 en otro video. Pero pienso que es un buen comienzo. ¿Qué les parece? Creo que es importante estudiar en contexto, no Kabbalah, no Midrashim, enfocarse primero en el texto pelado. Eso es muy importante. Shalom Aleichem. Kol Tuv.